Ya estamos de regreso en nuestro programa. Estamos con otro nuevo interesante invitado. Él es Patricio Pavés, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días, Karim. Patricio, ¿se dice Cámara Chilena de la Construcción de Iquique o capítulo Iquique, sector Iquique? No, Cámara Chilena de la Construcción, sede Iquique. Sede Iquique. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? El otro día estuvimos bien. juntos porque ustedes ofrecieron algo por el tema del Día del reconocimiento Periodista. del Día del Periodista. ¿Cómo es tu relación con la prensa? Buena, bastante buena. La verdad es que estos 2 años, yo ya estoy terminando de periodo como presidente de la sede Iquique. ¿Y cómo ha sido Creo que la nuestra relación ha experiencia? sido bastante positiva porque hemos logrado comunicar algunas de las ideas y los pensamientos de nuestro gremio. Sin embargo, Patricio, me parece, a mí desde afuera, yo no trabajo en el sistema tuyo, me parece que fuera un poco complicado estar en tema de construcción en Iquique, como somos una ciudad bastante explosiva en este tema. Siempre tienes que estar en la palestra, tienes que estar aclarando temas. ¿Te pasó un poco, sentiste un poco de eso durante todo este periodo? Bueno, efectivamente hay temas que son muy sensibles. Por ejemplo, los precios de las viviendas, entender por qué en Iquique la construcción es tan cara. Claro. Es parte también de que Chile es un país caro para construir. Exactamente. Y Tarapacá es un poquito más caro que el resto del país. Esas son cosas que a la vez tratamos de explicarle a la ciudadanía cómo se conforman los valores, sobre todo los costos de construcción, para que entiendan que no es un tema tan fácil de explicar como hablar de codicia empresarial. Claro. Que derechamente tiene razones que son técnicas. Por ejemplo, vivimos en el país más sísmico del mundo, ¿ya? Por lo tanto eso tiene un impacto en los costos de construcción, porque no se puede construir como se construye en países donde no hay terremoto, por ejemplo. Estamos en una zona alejada de la zona central donde se producen los principales materiales de construcción. Todo hay que recargar en los fletes, tienes que traer cemento, la madera, la mayoría de las cosas tienes que recargarla con transporte. Oye, justo tocando de alguna forma ese tema de los gastos, de los gastos elevados, diferenciados con el resto del país, con el resto de las ciudades. ¿Cómo es el gasto cómo es el tema de los gastos comunes, Patricio, si me lo pudieras un poco explicar? En los edificios. En los edificios, por ejemplo, acá mucha gente tiene departamento, obviamente, la Claro. ciudad crece para arriba. Y la gente siempre está preguntando cómo es el asunto de los gastos comunes, a qué se refiere, y lo que yo te preguntaba fuera de cámara. ¿Pueden llegar a echarme y a quitarme el departamento por no pagar gastos comunes durante un largo tiempo? Cuéntame un poco de eso. Absolutamente. Bueno, primero hay que entender que cuando tú haces un edificio se construye sobre un terreno que es común, ¿ya? Y ese terreno, cuando la inmobiliaria vendió el 100% de los departamentos, ese terreno por partes son dueños los mismos propietarios de los departamentos, ¿ya? Y por lo tanto en ese edificio también existen instalaciones que son de uso común y que sin las cuales tú no podrías ocupar el edificio. Por ejemplo, tienes que tener un sistema de bomba impulsoras de agua, tienes que tener un grupo electrógeno que se corta la luz, portones vehiculares, y además tienes que tener personal que te brinde cierto nivel de calidad de vida, por ejemplo, sobre todo lo que respecta a la seguridad. Y todo eso tiene que ser pagado, se tiene que realizar mantenciones, pagar sueldo, etc. Y eso lo soportan todos los copropietarios del edificio, es decir, todos los dueños. Ya. Y de acuerdo a la ley 19.537 sobre propiedad inmobiliaria, lo soportan a prorrata, es decir, de acuerdo a sus respectivos avalúos fiscales, ¿ya? Por lo tanto, quien tiene un departamento de un dormitorio, ¿ya? Tiene un avalúo fiscal más bajo, el de 2 un poquito más, el de 3 más, y el de 4 dormitorios generalmente paga más porque tienen superficies mayores, y el resultante de su avalúo fiscal es mayor. ¿Cuánto? Yo sé que me vas a decir que depende de cada edificio, pero ¿cuánto es un gasto común aproximado, correcto, normal, común? Mira, con una muestra que me ha tocado personalmente ver de alrededor de 40 edificios, ¿ya? Tú puedes tener edificios de 5 pisos con 15 departamentos, tener un edificio de 250 departamentos. Ya. Pero una media, con los distintos servicios que tienes, tú puedes decir que entre 800 pesos y 1.000 pesos el metro cuadrado de tu departamento es un gasto común razonable. Entre 800 pesos y 1.000 pesos el metro cuadrado. Ya. Sobre los 1.200, 1.300 pesos el metro cuadrado ya estás hablando de un gasto común caro. Ya. Bajo los 800 pesos el metro cuadrado te tienes que preguntar si a lo mejor estás dejando de pagar o dejando de mantener algunas cosas, porque ahí ya estaríamos subvalorizando los gastos comunes. Es muy difícil tener menos de 800 pesos el metro cuadrado, menos de 500. O sea, estamos hablando de que un departamento de 50 metros cuadrados, un departamento de 50 metros cuadrados es considerado grande o chico.
de 50 metros cuadrados. Si estamos hablando de una persona o de dos. 2 dormitorios más o menos. 2 dormitorios. ¿Eso es y medio. normal o es grande, chicos? No tengo... De superficie, el promedio de superficie anda en el orden de los 65 metros cuadrados. Ya, o sea, estaríamos hablando que un departamento de 65 metros cuadrados debería pagar alrededor de 65.000. De 66.000 pesos, más o menos a 1.000 pesos el metro cuadrado, dependiendo de los servicios que tenga el edificio. Ah, igual no es llegar y comprártelo y ya quedaste listo para el resto de tu vida. Claro. Tenés que pagar siempre para que el edificio esté funcionando. Si quieres tener guardia, quieres tener portones, quieres tener agua en tu departamento, quieres tener... Que no tiene energía. relación con la cuenta del agua. No, el agua, lo que tú estás pagando en el gasto común, aparte del agua común, por ejemplo, la que abastece la piscina del condominio o los baños del personal, tienes que pagar también la mantención del sistema de bombas para que las bombas funcionen y la columna de agua se eleve hasta tu departamento en el piso 13. Patricio, ¿crees tú que hay mucha incidencia de gente que no los puede pagar? La Porque verdad, me parece como que te los publican ahí en los ascensores. La regla general es que se pague. Las morosidades de las comunidades son bastante bajas. Lo que sucede a menudo en las comunidades es que la falta de comprensión, que es lo que me corresponde a mí pagar como gasto común, ¿ya? Es lo que le hace ruido a la gente. Y es el hecho de que el gasto común es una imposición. Es decir, dice, esto es, y tú no lo puedes discutir. ¿Ya? Tú no puedes decir yo no pago este ítem, es decir, de 30.000 pesos gasto común por decir algo, hay 600 pesos que yo no lo voy a pagar porque considero que es injusto. Tú no puedes hacer eso. O sea, puedes, pero no va a funcionar, digamos. No, o sea, la verdad va a ser ridículo en la reunión. Exactamente. En el fondo, el único que dice que eso no se tiene que cambiar es la asamblea de copropietarios, que son todos tus vecinos reunidos cumpliendo ciertos quórum, o el juez de policía local. O sea, ¿cómo llegarías a un juez de policía local? Tienes que hacer una denuncia como copropietario del edificio, considerando que hay actos arbitrarios e injustos, y decir que el juez sea el que resuelva si eso efectivamente tienes o no la razón. Yo lo que veo fundamentalmente en las comunidades son más que nada problemas de comprender cómo funciona el edificio y tomar decisiones que buscan bajar los gastos comunes. Y acá te voy a decir algo que pocas veces he tenido la oportunidad de decirlo en público. Los gastos comunes nunca bajan, siempre suben. ¿Ya? Y la oferta, o sea, no baja si el IPC bajó, si el país dejó de crecer, siempre sube. Siempre suben porque están indexados dos partidas muy relevantes, que son las remuneraciones, que son el sueldo del personal y el costo de la energía. ¿Ya? Por lo tanto, cuando te dicen van a bajar, son bajas marginales. Entonces, en el fondo, para que tú consideres que el gasto común debería bajarte un 20%, optimizarlo un 20%, debería dejar de usar los ascensores, debería apagar todas las luces del condominio, despedir a la mitad del personal. Cosa que en la práctica no se puede. Patricio, pasando a otro tema. Antes de ayer estábamos ahí revisando la prensa y vimos el tema de una nueva ley que tiene que ver con mitigación vial, con mejorar el entorno donde se instala un nuevo edificio. La ley de aporte al espacio público. La ley de aporte al espacio público. Sí. Eso, según la primera mirada que vemos que hacemos los periodistas, pareciera correcto. Pareciera muy bueno por el hecho de que donde se instala un edificio se le va a obligar a pagar mayor cantidad de dinero para mejorar el entorno, las entradas, las salidas. También va a influir en que el edificio va a tener que tener toda la cantidad de estacionamientos correctos de sus habitantes. Cuéntame un poco de eso. A ver, ahí existe mucho desconocimiento y la verdad que esta norma no es una norma buena. ¿No te parece una norma buena? En absoluto. ¿Por qué? Primero, sobre todo para los habitantes de Iquique, que el tema del precio de la vivienda es sensible. Nosotros como gremio constructor, cuando se produce este quiebre en el encadenamiento productivo del sector minero y tenemos esta baja donde algunos contratistas empiezan a bajar de la minería a las obras de edificación, a la construcción de departamentos, podía visorarse alguna reducción en los costos que permitiría que proyectos futuros fueran de precios más competitivos. Pero nosotros estamos fuertemente determinados en costo por la remuneración de los profesionales que se dan a la mina, es decir, ingenieros civiles, constructores civiles de los disputadas con otra industria. ¿Ya? Cuando pensamos que por vía costos las viviendas iban a empezar a bajar sus precios y podíamos construir departamentos más accesibles, el gobierno decidió aumentar el valor de las viviendas vía impuestos. Porque resulta que, primero, las viviendas del 2017 en adelante van a empezar a estar grabadas con IVA. ¿Ya? Como es un IVA sobre la construcción y no sobre el terreno, no es un incremento del 19%, sino que es un incremento que puede ir del 12-13% hasta un 4% de sobreprecio. Primera medida regresiva. Si yo compro un terreno tremendamente caro en la dehesa para hacer una casa, esa persona con la casa 20.000 UF, el IVA le afectará un 4%, porque el terreno es más caro que la construcción.
y el IVA se calcula sobre la construcción. Ya te entiendo. Pero en una comuna más pobre, donde yo compro un departamento donde el terreno pesa menos dentro de la inversión y tiene más incidencia en la construcción, esa persona va a soportar proporcionalmente un 12-13% de IVA, porque el IVA es un impuesto altamente regresivo. Lo pagan los más pobres. Entonces, la clase media, si no aplica un subsidio habitacional, va a tener un impacto del 12-13% más por efecto de IVA. ¿Dónde entra aquí la ley de aporte? Exactamente. La ley de aporte busca que todos los desarrollos inmobiliarios mitiguen los impactos que producen en el espacio público. ¿Ya? Célebre el caso del Costanera Center por el tema de los semáforos, los pasos de cebra, expasarelas, etc. Las mitigaciones del espacio público nada tienen que ver con la cantidad de estacionamientos. ¿Ya? La cantidad de estacionamientos de un edificio lo determina el plano regulador. Y en el plano regulador vigente en Iquique, la mayoría de los sectores contempla un estacionamiento por departamento. Ya. Y ¿Se cumple completamente? Sí, lo que pasa es que hay sectores que te exigen un estacionamiento cada 2 departamentos. Pero resulta que en esa situación no es comercialmente viable hacer departamentos sin estacionamiento. Todos compran con estacionamiento. Por lo tanto, aun cuando la ley te exige la mitad, se le construyen estacionamientos la mayoría de las veces 1 a 1. Estoy hablando del 90% de los casos. Es decir, es excepcional que no se hagan estacionamientos 1 a 1. El problema en Iquique es otro. El acceso a los vehículos es tan barato que la gente compra un estacionamiento para 3 vehículos. Por lo tanto, 2 quedan en la calle y 1 queda dentro del edificio. Oye, ¿se puede comprar un departamento y dos estacionamientos? En la medida de lo posible. En la medida que quede. Es que tengas estacionamiento para todas las unidades. Okay. ¿Dónde entra la ley de aporte? La ley de aporte dice que los desarrolladores inmobiliarios, para mitigar efectos sobre el espacio público, van a tener que pagar un impuesto camuflado, que es un impuesto de hasta el 44% del avalúo fiscal. Es decir, si el terreno que se compró para el edificio son 1.000 millones, van a ser 440 millones. Patricio, me tengo que ir, pero quiero que me alcances a explicar algo. ¿Por qué sientes que está mal eso? Porque en el fondo le están encareciendo a las personas la vivienda vía impuesto. Le sumas el IVA y le sumas el impuesto encubierto, que es este. ¿Pero no va a mejorar el entorno? ¿No va a haber una mejor carretera, un mejor acceso? Lo que sucede es que la ley de aportes establece que la autoridad puede destinar esos dineros de forma arbitraria. Es decir, esos dineros pueden ser no destinados a mitigar los efectos de tu proyecto, del que tú pagaste. O sea, falta afinar la ley, de alguna manera. La ley salió de esa manera porque a lo mejor los recursos pueden ser utilizados más arbitrariamente a libre disposición. Es decir, no me importa el efecto del espacio público de tu proyecto. Okay. La finalidad es recaudar dinero, quizás para qué cosa. Ok. Patricio, gracias por haber venido. No, gracias a ti. Sé que es tu última entrevista, es una de las despedidas ya que tienes. Sí, yo termino como presidente. Ahora, ¿Cuándo lo terminas? Ahora en el mes de agosto tenemos las elecciones y ya voy a pasar a ser past president, voy a pasar a ser la voz de la experiencia dentro de la nueva. Contento con la experiencia, me imagino. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que uno tiene que de alguna manera devolverle la mano al gremio que tantas satisfacciones te ha dado. Patricio, toda la suerte del mundo en lo que emprendas. Muchas gracias, Karim. Ok. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato.